pues también queda dentro de la subo cuando termine la sesión, en unos tiempos que en lo que se descarga y todo, la subo al canal de YouTube. Pego el enlace también en el muro para que ustedes, si no entraron a la clase, pues también la puedan, digamos, pueden consultar el material que se lo subo y también puedan consultar la sesión. Muy bien, voy a seguir con la presentación. ¿Sí se ve? ¿Me podrían confirmar? Sí, sí, Sí. se ve. Muy bien, gracias. Estamos hablando de lo que es la literatura de terror. Vamos a hablar un poco de lo que es la literatura de terror. Bueno, dice, por lo que sé, la aparición del terror en la literatura no fue como la invención de la pólvora. Lo quiero decir, lo que quiero decir es que no fue ningún accidente, mucho menos fue algo planificado, simplemente se dio. Pero ¿cómo? Eso es lo que vamos a descubrir a continuación. Pues el miedo es algo que podemos ver en las historias de las mitologías, a través de nuestro temor, pues damos representación a aquello que no podemos explicar. Y también somos impulsados por el miedo a la anhelación y la desesperación. Y pues estos elementos se encuentran también en las historias tradicionales, las narraciones culturales e incluso en las religiones. Es donde encontramos pues los primeros rasgos de lo que es el miedo y el terror. A ver, esta es como a base de pregunta. Si combinamos algo que desconocemos y le añadimos su capacidad para causarnos desgracia, ¿qué personaje podría surgir? Eso quiero que me lo contesten ustedes. ¿Qué personaje creen que podría surgir de su más grande miedo? Vanessa, qué podría surgir de tu más grande miedo? Bueno, ¿qué podría surgir de la combinación de algo que desconocemos y le añadimos su capacidad para causarnos desgracia? ¿Qué personaje te imaginas tú, Vanessa? Bueno, es que a mí me dan mucho miedo los insectos. Ok, podría Entonces no ser. sé si. Ujú. Podría ser como La Mosca o algo así, como la película de La Mosca, no sé si la han visto. ¿A ti qué se te ocurre, Vanessa? Digo, América, ¿qué se te ocurre con esa idea de si combinamos algo que desconocemos y le añadimos su capacidad para causarnos desgracia, qué personaje podría surgir para ti, América? Mm, mm, Algo que te cause miedo. Tengo nictofobia. Es un miedo muy común, pero pues aún así. ¿Qué es la nictofobia? No, El miedo a la oscuridad. miedo a la oscuridad. Ok, podría ser un fantasma que se aparece en la oscuridad o algo así. ¿A ti qué se te ocurre, Elena? ¿Qué podría causarte esa angustia o miedo o desesperación? Pues me dan mucho miedo las mariposas, entonces yo supongo que sería como un monstruo que tenga que ver con esa similitud. Una mariposa tipo alebrije gigante, ¿no? Sí, Podría ser. ¿A ti, Fernanda? ¿Qué personaje te causa terror o que te causaría inquietud combinando así que te causara dolor o algo así? Un demonio interdimensional. No, estaría muy loco. Porque aparte con esa cuestión de que es interdimensional puede irse a tus sueños, que es otra posible dimensión. Ah, ok, que nos manda una realidad de nuestros más grandes miedos. No, entonces tú sí la pones muy gore. Aparte de que es un demonio, le vamos a tener miedo y luego nos va a transportar a más grandes miedos. Sí va a estar muy feo eso. Es muy buena idea también para cuento. Bueno, continuemos con la presentación. Eh, pues este mismo temor a lo desconocido fue lo que provocó pues matanzas a tantas personas inocentes pues en la época principalmente de la Inquisición. Por ejemplo, el tema de las brujas se popularizó y las personas eran sumamente susceptibles a esto y principalmente pues ahí vemos como un gráfico, ¿no? De las brujas que supuestamente existían y pues ya saben lo que le hacían
a las personas que consideraban brujas, la Inquisición, y más que nada, pues toda la Inquisición, ese periodo de miedo y más que nada eh, de tortura por parte de la misma Inquisición, a todo lo desconocido y a lo que no podían dar explicación, pues lo juzgaban y pues, en pocas palabras, lo aniquilaban, ¿no? Después de esto, pues se puso de moda el tema de lo sobrenatural y más que nada, pues se empezó con el tema del vampirismo que surge en Europa y pues ahí se empiezan a desatar varias historias de vampirismo, principalmente pues la que inaugura este tipo de historias o la que más es reconocida es la del señor Bram Stoker con Drácula. En cuanto a autores y obras, pues tenemos que en 1714 aparece Night Beast Undead, que es una recopilación de poemas con tema de terror y muerte. En 1765, El Castillo de Otranto de Horace Walpole. En 1816, Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley, que más adelante vamos a ver este Frankenstein de Mary Shelley y también como vamos a hacer un poco de énfasis a lo que le tocó a vivir Mary Shelley para lograr esta obra de Frankenstein y que fuera publicada. Otro antecedente del vampiro es de John William Polidori de Lord Byron. Y pues en 1886 pues aparece uno de uno de más emblemáticos cuentos, que es el Doctor Kelly y el Señor Hyde de Robert Louis Stevenson. Un muy buen cuento. No sé si nos vaya a dar tiempo de checarlo en esta ocasión, en este curso. Y bueno, no cambia. Y aquí pues también es una pregunta. ¿Qué obras conocen de H.P. Lovecraft y de Ray Bradbury o qué obras conocen de Stephen King? Los escucho. Empecemos como hace rato. Vanessa, dime alguna obra que conozcas de Lord Byron o de Stephen King o de H.P. Lovecraft. Más bien de Ray Bradbury, Stephen King o H.P. Lovecraft que conozcas o que hayas leído, Vanessa. Bueno, solo conozco como que la más común, que es la de It o la de esa, It, de Stephen King. y creo que ya. Muy bien, Ajá. muy bien. Saraí, ¿me podrías decir alguna obra que conozcas de estos autores? Ya sea de Ray Bradbury, de... Sí, te escucho. Pues creo que de Stephen King es la de Carrie, ¿no? ¿Carrie? Sí, sí, es de Ajá. Carrie. De hecho, es su primera novela, bueno, su primer escrito que empezó, con el que se ganó un premio y de ahí empezó a publicar más. Y bueno, también se dedicaba a la docencia este Stephen King. Gracias, Saraí. ¿Me podrías decir tú, Elena, qué has leído de Stephen King o o qué conoces de alguno de estos tres autores, H.P. Lovecraft o Ray Bradbury? Pues creo que en realidad igual conozco solo esas obras, las que mencionaron ahorita. Carrie y Stephen King. Muy bien. Gracias, Elena. Estrella, por favor, tú nos podrías decir, bueno, escribir alguna obra que conozcas de alguno de estos autores, H.P. Lovecraft, Ray Bradbury, Cementerio de Animales, muy bien, sí, de Stephen King también. Muchas gracias, Elena, Estrella, perdón. América, tú nos podrías mencionar alguno de estos, algún texto que hayas leído o que conozcas de estos autores que mencionamos. Ray Bradbury, De Stephen King, El Resplandor y también It. Ok, todos me han mencionado a Stephen King. Ah, Adriana, ya tienes mejor conexión. ¿Nos podrías comentar algún libro que hayas leído de Stephen King? Adrián. Sí, de Stephen King, pues también está la de las que ya dijeron, la de Cujo y de Lovecraft, la del llamado de Cthulhu y una parte del, bueno, yo tengo uno que es el Necronomicon de Lovecraft. Necronomicon, sí, es muy bueno ese cuento, un poco extenso. Y bueno, la mayoría conoce más al más contemporáneo
a su tiempo, que es Stephen King, pero igual vamos a checar un poco el trabajo de H.P. Lovecraft, de Ray Bradbury no tanto, pero de Lovecraft sí. Gracias, Adrián. Vamos a continuar con la presentación. Muy bien. Ahora pasemos a pues, los personajes de un cuento de terror, qué tipo de características pueden tener y los tipos de qué rasgos que presentan. En un cuento de terror hay tipos de personajes convencionales, que son aquellos que pertenecen al mundo de lo racional, de lo confiable y ya sean del bando del protagonista o no. Los siniestros o misteriosos son aquellos que se muestran ambiguos frente a la trama y a la mirada del narrador, ocultando sus motivaciones, invitando a la atmósfera de expectativa, angustia o desconfianza. Y pues por último está el monstruoso. El monstruoso es aquel que por lo general es del orden de lo fantástico o lo siniestro, y lo aterrador o lo perturbador, ya sean literalmente monstruos, criaturas fantásticas o personas que llevan a cabo acciones monstruosas y que rompen con el rol del antagonista. Estos son los tres tipos de personajes que existen en el cuento de terror. ¿Hasta aquí existe alguna duda, algún comentario por parte de ustedes que les haya surgido alguna duda? ¿No? Muy bien. Creo que no. Bueno, y también si surge una duda dentro de la exposición que digan, oiga, profe, no entendí esto, háganmelo saber, no importa que me interrumpan, ¿vale? Muy bien, voy a continuar. Los motivos recurrentes en los cuentos de terror o en los relatos de terror, pues este tipo de relatos son a menudo tienen presencia de fantasmas, vampiros, monstruos, otras criaturas sobrenaturales. Los temas son asesinatos, robos, violaciones, situaciones traumáticas o angustiantes. Pueden tener elementos mágicos, sobrenaturales, demoníacos o también religiosos. Por lo regular los argumentos son de venganza, justicia, retaliación o descubrimiento de tesoros y mensajes ocultos. Ahora, los tipos de cuento que puede existir y que, bueno, a grandes rasgos nada más los vamos a ver, es el cuento de terror con alegoría moral. En este tipo de cuento, la situación de miedo, suspenso o angustia conduce a una suerte de moraleja que termina con una conclusión moral de algún tipo. Y pues este cuento pues es el tradicional, el de que tiene una fábula. Por ejemplo, los tradicionales de terror podrían ser estos de los hermanos Grimm, que también tienen como que alguna enseñanza al final de ellos. Los cuentos de terror con metáfora psicológica es cuando la situación terrorífica es una alegoría de contenido psicológico o emocional y por lo regular genera malestar al protagonista, quien no puede estar sufriendo de alguna enfermedad mental. Esto por lo regular con estos cuentos de terror con metáfora psicológica, ahí sí tiene que tener mucho trabajo el escritor para llegar a ese efecto que se busca, para pues causarle ese tipo de malestar también al lector, que es lo que se busca. Los cuentos de terror fantástico, pues totalmente pues rompen con las leyes del universo y pues aparecen monstruos, criaturas, fenómenos aterradores, vampiros, todo tipo de monstruos pueden estar dentro de este cuento porque pues rompe precisamente con eh, con lo establecido dentro de las leyes normales, ¿no? Y el cuento de terror urbano, pues tiene lugar en dinámicas de la ciudad, y pues los temas son del crimen, las persecuciones, la vida anónima. Y bueno, esto se va un poco más a algunos cuentos de índole, pues si tratamos de índole de aquí de México, podríamos hablar de Horacio Quiroga con sus cuentos de muerte y que bueno, que más adelante también vamos a tratar de ver cómo trabaja él este tipo de terror urbano. Estos son los tipos de cuento. Bueno, ahora vamos a pasar a cuál es la diferencia entre terror y horror, que fue una de las preguntas del examen diagnóstico
que espero que ustedes que se encuentran aquí ya lo hayan contestado. Y ahora resolveremos esta duda. Principalmente estos dos términos se emplean de manera más o menos indistinta, pero especialmente en el tema como no el caro los distingue con base en ciertos detalles. En la presencia de criaturas monstruosas que transgreden las normas del mundo como lo comprendemos, es clave en el relato de horror. Y en el relato de terror, el rol antagónico puede cumplirlo un ser humano. Aquí la primera diferencia. En un relato de horror, las criaturas monstruosas son las que aparecen. Eso es en el género del horror. En el género del terror, los antagónicos puede ser un ser humano a la perfección, pero lo que nos señala que sin embargo uno podría argumentar que dicho ser humano estaría actuando de una manera monstruosa. Aunque está actuando de una manera monstruosa, pues entra ya en el género del terror, que es principalmente pues lo que queremos hacer la diferencia. ¿Alguna duda, comentario hasta el momento? ¿Se entiende más o menos? ¿Está entendiendo cuál es esta primera característica del horror y el terror? No, bueno, ahorita al final voy a preguntar. Espero que todo haya quedado muy claro. El horror es una alteración de la realidad, pero que tiene una explicación o justificación. Es decir, consigue un terror más personal. Según López, el horror se mantiene lejos del imaginario colectivo. Presenta una reacción más individual, una reacción más personalizada del temor. Es lo que tenemos con el horror. El cuento de horror, antes de comenzar, es necesario dejar en claro las definiciones que se tomarán para referirnos a cada uno de los elementos del análisis. Pues se inicia con el término cuento. Normas Lazo asegura que este tiene su origen en los mitos y leyendas creados por el hombre para dar respuesta a fenómenos que le eran inexplicables. La capacidad de imaginar del hombre es la causa de que esta tradición oral se haya transformado en lo que hoy conocemos como cuento y que esto se haya desarrollado hasta desembocar en distintos géneros, entre ellos el cuento de horror. Esto que nos menciona Normas Lazo es que principalmente toda esta tradición de los cuentos de horror se dan a través de la tradición y para contarnos precisamente o dar explicación de algunos hechos que el hombre pues no se podría explicar y que han pasado por la tradición oral. Bueno, presenta que el género del horror puede presentar esta vacilación de que la Todorov habla y así entrar en el terreno de lo fantástico. Más que nada Todorov pues, siempre habla de este terreno de lo que es la fantasía. Principalmente en el horror pues entra este tema. Suele existir en el horror un momento en el que dudamos si los hechos son explicables de acuerdo a la experiencia o si no lo son. Esto pues se debe a cada interpretación de cada persona y experiencia personal de que si los hechos se pueden hacer verosímiles o no. Es decir, que con otras palabras dudamos si se trata de un cuento de horror o de terror, según características de estos dos géneros. Principalmente el horror pertenece a lo extraño y el terror a lo maravilloso. Debido a que en este apartado se busca definir al horror y no al terror, solo se abundará en lo extraño y se dejará de lo maravilloso solo con la definición que ya se dio. Dentro de lo extraño existen dos subgéneros, que son lo fantástico extraño y lo extraño puro, que a continuación vamos a ver estas características. Según Lenina Méndez, lo importante en una obra de terror es el manejo adecuado del enigma, lo cual hace mantener la atención al lector. Esto es muy importante y quiero que lo anoten, o bueno, más bien que se les quede claro que lo más importante es el uso y adecuado de lo que se va a descubrir. Nosotros le vamos a dar a nuestro lector rasgos de lo que va a suceder, pero no le vamos a mostrar nada, ya que el horror pues necesita también cierta cooperación del lector. Pues así lo dice Encarni López. Este género necesita de la reacción del lector, desenterrar sus temores. Esto se logra mediante la alteración de la realidad, convirtiéndola en una agresiva y lacerante y mortal. Es decir, al momento de que nosotros nos sentamos a escribir, vamos a tener una temática por la cual escribir, pero lo que más nos va a importar es cómo vamos a manejar para llegar a ese punto culminante en el cual nuestro lector pues se quede pasmado
y sienta el temor que nosotros queremos que él pues se impregne en él. Algunos ejemplos de cuento de terror y algunos célebres ejemplos de relatos son pues El gato negro y el corazón delator de Edgar Allan Poe, El Orla y la noche de Guy de Maupassant, El rincón alegre y la renta espectral de Henry James, El horror de Dulwich y el color que cayó del cielo de H.P. Lovecraft, Los sauces y el Wendigo de Algernon Blackmon, La pata de mono de W. Jacobs, es muy buen cuento ese La pata de mono, y El espectro y El almohadón de plumas, clásicos de Horacio Quiroga. Y pues eso sería todo en cuanto a lo que es la distinción entre el género del horror y el terror. Ahora yo les pregunto, Vanessa, dame un ejemplo de horror, por favor. Ok, a ver, espérame, déjame pienso. Vamos a algo así que se te ocurra del género de terror. ¿No se te ocurre nada, algo de horror? Recordando que ¿cuál es la principal diferencia entre el horror y el terror? El horror, les recuerdo, es cuando hay pues, criaturas monstruosas, criaturas que no son de lo que llamamos racional. El terror es cualquier persona humana eh, lo puede llevar a cabo, el crimen o lo que se vaya a generar en el terror. Entonces, horror fantástico, terror real, es una persona, no hay más. Entonces, Saraí, dime algún ejemplo de terror que se te ocurra. ¿Algún libro, alguna película, algún personaje que escuchamos ahí? Saraí, ¿estás con nosotros? Chicos, Creo que como el terror podría ser como un asesino serial o algo así. sí, podría ser, entraría bien. Un asesino serial, podría ser un buen protagonista de algún cuento de terror. Gracias, Vanessa. América, ¿me podrías dar algún ejemplo de horror, por favor? ¿Algún personaje, alguna película, algo que se te venga a la mente? No importa que se equivoquen, el ¿De chiste es que... horror? Sí, de horror, por favor. Deje pienso. ¿Mandé? Deje pienso. ¿De horror? Ujú. Se me ocurre algún una película como Parasite, que es acerca de un asesino. Eso entraría en terror porque si se trata de una persona humana, sería terror. Horror, acuérdate Ah, que es terror. cuando una persona, pues, que esa persona tuviera poderes sobrenaturales, es decir, que pudiera congelar a las personas o parar el tiempo, eso ya entraría dentro del horror, ¿vale? Ok, ok, sí. Ok. Sí, Adrián. Laura, Elena, te leo. En horror entraría un demonio o fantasma, sí, muy bien, sí está bien, Elena. Y Adrián, La Llorona está dentro del género del horror. Sí, porque es un fantasma, como lo señala esta Elena. La Llorona es un fantasma, aunque también es una leyenda, entraría en el género del horror porque se trata de un ser sobrenatural, un ser no vivo. Ahora con esto ya más o menos nos damos cuenta que cuáles son las diferencias entre el género del horror o el terror. Eh, Fragmentado entraría en horror, no porque fragmentado es
es una persona que tiene un problema de múltiples personalidades. En dado caso entraría dentro del terror, porque es un humano el que está llevando a cabo estas cuestiones de secuestro y toda la cuestión que involucra. Aunque después, si ustedes ven todas las tres versiones que conforman Fragmentado, los personajes al parecer salen de un cómic o de un coleccionista. Creo que es como de un cómic o algo así, la última presentación que da Fragmentado. Pero en este caso se trataría de terror porque es un personaje que es real, dentro del imaginario, pues. O sea, es un personaje que es humano y cuando se convierte en la bestia es una de sus tantas personalidades. Entonces entraría en el ámbito del terror. Nada más falta no, ya lo escribió Elena, ya hablaron todo, bueno, ya me dieron todos una. No, no, también está Estrella. Muy bien, ya todos contestaron lo que es la diferencia, bueno, más o menos la diferencia entre el terror y el horror. Ahora vamos a pasar a nuestra parte didáctica de la, de la clase y en este caso vamos a escribir en menos de, pues, ¿qué les gusta? Máximo 5 cuartillas, no van a escribir ahorita las 5 cuartillas o quién sabe, vamos a dar un periodo les voy a dar 10 minutos para que ustedes puedan escribir de su más grande miedo que han encontrado en su casa ahorita en este periodo de cuarentena. ¿Cuál es su más grande miedo? En este periodo de cuarentena. A ver, lo voy a escribir aquí para que queden las indicaciones. ¿Cuál es su más... Ese lo tienen que poner en un cuento.